poner en marcha las agujas, si no es con un inmediato recambio en la alcaldía, como el que representa la candidatura de Arturo González de Mesa. Estoy seguro de que tanto Clarín como Dolores apostarían hoy por un Oviedo despierto, por un ayuntamiento renovado, por una ciudad con coraje para abrir los ojos y ver el daño que le están haciendo las decisiones erráticas, los modos caciquiles, las conductas interesadas. En definitiva, el daño que le están haciendo a Oviedo una clase dirigente en declive. La grandeza de Oviedo está cayendo en picado con sus actuales gestores. No hay nada menos democrático que un político que no inspira confianza, sino miedo, y que disfrazado de zarzuelero o de persona accidentada tras ser atropellado por un tranvía, se dedica a manipular su periódico de cabecera y a no aparecer por las calles de la ciudad ni en campaña electoral. Por algo será, por algo será. Un personaje que, por cierto, ahora me maldice, pero que no hace muchos meses me quería sacar en procesión. Y hasta darle mi nombre al auditorio no hace muchos años. Son episodios tan tristes y pelotilleros que tengo perfectamente documentados, que están en las hemerotecas y de que deberían producir sonrojo hasta en quienes han perdido la vergüenza. Ni las gentes del Bao, ni las gentes de Oviedo se merecen ser víctimas de la pinza política que un grupo de apoltronados tienen organizada para repartirse el pastel de nuestra tierra, sin importarles que florezcan los ineptos y campen a sus anchas unos pocos comisionistas que actúan a cara descubierta y hasta se jactan de sus fechorías. Corremos el riesgo de que en Asturias se dé por sentado que quien no se enriquece fácilmente es tonto, y hasta algo más cruel e intolerable, que los pobres o los más de 80.000 parados que hay en Asturias deben su sufrida condición a que no siguen el ejemplo de los próceres más encumbrados y hasta que son pobres porque son cobardes o porque son tontos. Esta es la herencia inmoral, es la herencia inmoral que muchos legarán a sus hijos en Asturias y en el contexto de un país en el que, según un informe hecho público estos días por la consultora Ernst & Young, el 30% de los directivos españoles justifica el pago de sobornos como regalos personales o cantidades de dinero en metálico con tal de conseguir un negocio, un contrato, una recalificación. Esa es, insisto, la herencia moral contra la que nos rebelamos en Foro Asturias, la herencia que queremos erradicar, la herencia que ha sacado a miles de jóvenes indignados a la calle en 50 ciudades españolas porque ya no aguantan más una situación de prepotencia, de arbitrariedad, de falta de horizontes y de injusticia de unos políticos indignantes, ni el pillaje y la rapiña desde las instituciones públicas. Si tres de cada cuatro asturianos creen que el Principado fue a peor en esta legislatura que termina, y el 72% de los ciudadanos manifiestan su convencimiento de que la gestión de Zapatero va a perjudicar a los candidatos socialistas por Asturias, el resurgimiento de Asturias tiene que venir de una alternativa nueva y distinta. Votar en Asturias por el bipartidismo tramposo del PP-PSOE, que son los que han llevado a Asturias a esta postración, a esta crisis económica, social y política, es votar contra Asturias y contra sus propios intereses. Es votar contra la recuperación económica, contra la recuperación del empleo, contra la ejecución
de las infraestructuras estratégicas paralizadas, contra la transparencia de la administración pública. Es votar, en resumen, contra la construcción de una sociedad moderna, avanzada y próspera, que después de tanta reconversión, de tantos ajustes, de tanto paro y tanta marginación, quiere, por fin, coger el tren del progreso del siglo XXI. Y puede coger el tren del progreso apoyando con sus votos a Foro Asturias. Porque en las antípodas de esa cofradía, parafraseando a Jorge Luis Borges, hay un puñado de hombres y de mujeres a quienes nadie conoce ni reconoce, pero cuya rectitud salva al mundo. Sabemos que esas personas son multitud en Asturias. Sabemos de su tenacidad, de su imaginación y de su espíritu de sacrificio. Sabemos que la mayoría están en Foro Asturias y esa es la enorme fuerza que dinamiza la precoz madurez de nuestra formación política.